Y bueno, la semana pasada nos quedamos revisando el tema del cuerpo estriado, del cual vimos sus componentes anatómicos, su clasificación filogenética y describimos que el núcleo amigdalino es una estructura asociada en- a las respuestas de agresividad, a las respuestas de miedo, está involucrado en el sistema límbico y bueno, pues es una estructura que es de antiguo desarrollo filogenético. Acerca de los componentes más recientes del cuerpo estriado, que son el palio estriado formado por el pálido interno y el pálido externo, y el neoestriado formado por el núcleo caudado y el putamen, decimos que tienen que ver con la regulación del movimiento, por medio de establecer circuitos con la corteza cerebral. Y aunque son múltiples circuitos los que se han descrito, los dos más fundamentales son los que aparecen aquí. El que se llama la vía directa, para iniciar el movimiento voluntario, consiste en que la corteza cerebral manda fibras glutamatérgicas, fibras excitatorias, hacia el componente aferente del cuerpo estriado, que es el neoestriado, es decir, tanto el putamen como el núcleo caudal. Y aquí se está representando cómo se conecta con el putamen. El cuerpo estriado está formado principalmente de neuronas eh, inhibitorias, neuronas GABAérgicas. Entonces vemos que esta descarga provoca la activación de esta neurona inhibitoria del putamen para bloquear neuronas inhibitorias que están en el pálido interno. Al quedar bloqueada esta neurona, entonces deja de inhibir al tálamo, el cual es una estructura con una descarga constitutiva, es decir, continuamente está mandando impulsos y solamente reduce su actividad cuando está activo el pálido interno. Entonces, al ser bloqueado aquí el pálido interno, el tálamo, entonces puede generar descargas que activan a la corteza cerebral para iniciar el movimiento. Esta vía también puede ser activada desde la porción compacta de la sustancia negra, pero es a través de fibras dopaminérgicas que utilizan como receptores postsinápticos los de tipo D1 y de aquí que tengan un efecto excitatorio. Cuando se termina de ejecutar el movimiento deseado, entonces se activa la vía indirecta, la cual inhibe el movimiento. Con esta termina el movimiento. O bien se puede interpretar como que es una vía que cuando estamos en reposo evita el movimiento. Esta vía está representada en el lado izquierdo, pero bueno, debemos de tomar en cuenta que las vías son bilaterales y aquí únicamente para distinguirlas se ha representado una de ellas en uno de los lados. Entonces, en el caso de la vía indirecta tenemos que en los circuitos córtico-estriados se sigue mandando impulsos de la corteza cerebral hacia el putamen. El putamen ahora conecta con neuronas del pálido externo, neuronas inhibitorias del pálido externo, y entonces, como vemos, bloquea a esta neurona inhibitoria del pálido externo. Al bloquearla, entonces dejará de inhibir a las neuronas excitatorias del núcleo subtalámico. Y la conexión del núcleo subtalámico es estimular a
las neuronas inhibitorias del pálido interno. Entonces ocurre la descarga, se activan las neuronas inhibitorias del pálido interno y con ello se va a bloquear a la neurona talámica, con lo cual se reduce la actividad cortical. Esta vía también puede ser regulada desde la porción compacta de la sustancia negra, pero ahora por fibras inhibitorias que utilizan como receptores postsinápticos los del tipo D2. ¿Sí? Y es entonces una forma fundamental de explicar cómo ocurre el movimiento voluntario, cómo inicia y cómo termina el movimiento. Así entonces, los trastornos en la actividad de estos circuitos dan como resultado alteraciones en el movimiento voluntario conocidas como síndromes disinéticos. Y tenemos aquí dos ejemplos. En el lado izquierdo está indicada la enfermedad de Huntington, que es un padecimiento degenerativo de carácter hereditario, que se manifiesta después de los 40 años de edad. Entonces, en este corte de cerebro de una persona con enfermedad de Huntington, lo que notamos, bueno, es una atrofia cerebral, se le puede llamar, en la cual vemos que la corteza cerebral está adelgazada, los surcos están muy resaltados, están muy marcados como resultado de la pérdida neuronal, está reducida la cantidad de sustancia blanca. Además vemos que los ventrículos están agrandados, ya que al disminuir el tamaño de la corteza cerebral, lo que aumenta es el tamaño de las cavidades. Vemos muy aplanado en la cabeza del núcleo caudado. ¿Sí? Entonces, la enfermedad de Huntington se caracteriza por la degeneración tardía en el sentido de que comienza a notarse a partir de los 40 años de edad, en el cuerpo estriado, en la corteza cerebral y en el cerebelo. Estos trastornos degenerativos pues dan como resultado, bueno, pues si la corteza cerebral degenera, hay pérdida de la memoria, pérdida de las capacidades intelectuales, y esto entonces se asocia a demencia. La degeneración del cuerpo estriado da como resultado alteraciones en el movimiento conocidos como corea. Corea es una palabra que significa baile y consiste en que los pacientes, cuando deberían estar en reposo, están con movimientos, con contracciones continuas de diferentes partes de su cuerpo. El tronco, las extremidades, los músculos de la expresión facial. Los músculos se están contrayendo continuamente y aunque el paciente lo desea, no puede detener voluntariamente su actividad. Lo más que puede hacer es intentar ejecutar un movimiento voluntario y en esas ocasiones el temblor desaparece con la finalidad de ejecutar el movimiento deseado. Y bueno, aquí estamos viendo una persona con enfermedad de Huntington. Lo que estamos notando es que está en reposo, pero continuamente está teniendo movimientos de diversas partes de su cuerpo. En especial notamos que en la cara, en los músculos del cuello, de la cabeza, está teniendo movimientos. Esta persona desea detener los movimientos, pero no lo consigue hacer voluntariamente. Los movimientos son continuos y vemos
que no se parecen a movimientos normales. Estas gesticulaciones eh, no son parte de alguna actividad propositiva. Y así están durante todo el día, por lo cual es un trastorno agotador. Los movimientos se van haciendo cada vez más notables y van abarcando más horas del día, al grado de que el paciente no puede ejecutar sus actividades más fundamentales, quedando entonces con la necesidad de que sea atendido por sus familiares. Pero junto a esto, debemos tomar en cuenta que está teniendo un notable deterioro mental en el cual él, cuando quiere explicar algunas situaciones, pues no le queda otra más que inventar, porque no se acuerda de lo que pasa. Le preguntan, a qué escuela fue, él no lo recuerda, pero lo inventa. Inventa que fue a determinada escuela. Cuando le preguntan que cómo se llama y no se acuerda cómo se llama, pues él dice que se llama Adolfo Hitler, por ejemplo. Entonces, esto es algo que afecta completamente la actividad del paciente. Y poco a poco se va haciendo cada vez más notable. En el lado derecho están unos cortes del mesencéfalo para ver la estructura afectada en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la degeneración de la sustancia negra del mesencéfalo. El mesencéfalo que tenemos aquí fue obtenido de un paciente que murió con la enfermedad de Parkinson. En cambio, el mesencéfalo que tenemos aquí fue obtenido de una persona que murió por otra razón, que no tenía un trastorno neurológico. Quiere decir que este es el mesencéfalo normal, entonces le reconocemos la fosa interpeduncular y a los lados los pedúnculos cerebrales. En la parte posterior están los colículos mesencefálicos y vemos aquí el acueducto cerebral. El plano que pasa por el acueducto cerebral separa el tectum de los pedúnculos cerebrales. Y el pedúnculo cerebral está dividido por el lepnisco medio, que es la franja blanca que está atrás de la sustancia negra, en pie, donde vemos a la sustancia negra, y además las fibras córtico-espinales y las córtico-pónticas. Bueno, aquí vemos que en el corte del paciente que tiene enfermedad de Parkinson, prácticamente está borrada la sustancia negra. Quiere decir que han degenerado las neuronas que normalmente almacenan melanina. El padecimiento se considera que, aunque está relacionado con la edad, también podría estar relacionado con la herencia. Y también es un trastorno que aparece en la edad avanzada la mayoría de las veces. Aunque se nota que tiene un componente hereditario más notable cuando aparece en personas más jóvenes de los 40 años de edad. Incluso por ahí de los 13, 15, 20 años, en esos casos definitivamente es un trastorno hereditario. Aún así se considera que cada vez se está identificando un componente hereditario aún en los pacientes que desarrollan la enfermedad hasta la edad avanzada. También puede ser de origen sintomático, como por ejemplo por traumatismos, por
algún trastorno isquémico del cerebro, la exposición a tóxicos. Y bueno, pues recordemos que la participación de la sustancia negra en la regulación del movimiento está dada de esta manera. Y cuando se afectan las fibras que van de la sustancia negra al estriado, es decir, al putamen en este caso, los trastornos que aparecen son temblores, rigidez y asinesia o bradicinesia. Los temblores pueden ocurrir en las manos inicialmente, pero luego extenderse hacia la región de la cara y todo el cuerpo. Inicialmente puede ocurrir bradicinesia, quiere decir que los movimientos se van ejecutando lentamente hasta que puede ocurrir asinesia, es decir, que aunque el paciente quiera moverse, no se mueve. Y rigidez, quiere decir el aumento del tono muscular, lo cual contribuye a que los movimientos, como todavía pueden ser ejecutados, sean lentos y sean de amplitud corta. Aquí a la derecha vemos un paciente con la enfermedad de Parkinson. Por la rigidez de los músculos de su cara se dice que esta es una fascie inexpresiva, facies en máscara. Y además vemos el temblor de los músculos de su cara. Este temblor llega a ser denominado como temblor de cuentamonedas. Y bueno, pues estamos notando que todo su cuerpo está teniendo estos temblores, como se les llama, a estas contracciones. Bueno, pues ese es entonces lo que vamos a ver acerca del cuerpo estriado. ¿Quisieran hacer alguna pregunta, comentario de este tema? Bueno, No, pues creo que aquí. no, doctor. ¿Sí? No, doctor, todo bien, gracias. Ah, perdón. Bueno, entonces aquí terminamos el tema del cuerpo estriado. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el de la corteza cerebral. Ya llegamos a la corteza cerebral. Creo que no se está compartiendo. Bueno, ahora sí ya tenemos aquí la presentación de la corteza cerebral, donde vamos a revisar su anatomía funcional, es decir, la estructura de su superficie, la estructura de los hemisferios cerebrales, caracterizada principalmente por la presencia de giros y surcos y las funciones que aquí se desarrollan. Entonces le llamamos corteza cerebral al tejido que cubre los hemisferios cerebrales. Y por ello entonces que revisamos la morfología de los hemisferios cerebrales, que son dos formaciones unidas por el cuerpo calloso. Como se muestra en este dibujo sencillo, en el que en la cavidad craneal se están representando dos figuras que representan los hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Están separadas por la fisura interhemisférica, es una canaladura que recorre de manera sagital, y están unidos por varias comisuras, de las cuales la más importante es el cuerpo calloso, la más grande de ellas. Otras comisuras que hemos visto son como la comisura anterior, la comisura posterior y el fornix.
Los hemisferios cerebrales tienen tres caras. Vemos que una de estas caras se dirige hacia la bóveda del cráneo. A esta se le conoce como la cara dorsolateral o cara lateral. Otra cara está descansando en la base del cráneo y a esta se le llama la cara basal. Esto es cierto para la región frontal y la región temporal, que están descansando en la fosa cerebral anterior y fosa cerebral media respectivamente. Sin embargo, el lóbulo occipital descansa en la tienda del cerebelo. Y luego tiene una cara medial, pero para ver esta cara que vemos queda expuesta a la cara medial del otro hemisferio, necesitamos separarlos, ¿sí? Porque aquí hay muy poco espacio para analizar lo que hay en el lado medial. Esta entonces es la cara medial del hemisferio cerebral y para estudiarla necesitamos cortar todas las comisuras, incluyendo el cuerpo calloso. Separar los dos hemisferios y entonces ahora sí podemos ver lo que está en este lado. Cada hemisferio se divide en varias regiones grandes conocidas como lóbulos, de los cuales están el frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo oculto que hemos visto que se llama la ínsula. Todos los lóbulos cuentan con una gran diversidad de surcos, entre los cuales se localizan los giros. ¿Sí? Son las regiones de corteza cerebral entre los surcos. Entonces, estos surcos y giros son propios de cada lóbulo y entonces los vamos a ir estudiando por separado. Y finalmente analizaremos las áreas funcionales que se han identificado en la corteza cerebral. Es decir, para qué sirve cada región del cerebro. Este es entonces el temario de esta parte del curso. Como verán, pues es algo sumamente interesante y además complejo por la propia morfología que tiene el cerebro. Lo cual aquí apreciamos inmediatamente al ver una fotografía de la cara dorsolateral del hemisferio cerebral izquierdo. Es decir, cuando se ha extraído el cráneo, bueno, cuando se ha extraído del cráneo el hemisferio cerebral y vemos entonces el cerebro por la parte de al lado, pues este es su aspecto. Es una formación ovoide, pues que mide de longitud como unos 16 centímetros, de alto como unos 12 centímetros. Y bueno, pues tiene una gran cantidad de surcos que son bastante tortuosos y entre los surcos quedan regiones más o menos redondeadas por los cuales se les llama giros, antes llamados circunvoluciones. Algunos surcos son más notables y se usan para separar en lóbulos a los hemisferios cerebrales. Aquí en la cara dorsolateral, el surco más notable que estamos viendo es el que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y está aquí, se llama el surco lateral, clásicamente llamado el surco de Sylvius. Este es un surco que proviene desde la cara medial del hemisferio y aparece aquí en la parte inferior del hemisferio cerebral para luego continuar hacia arriba y hacia atrás y terminar poco después de haber pasado la región central. En el borde superior del hemisferio cerebral, que es este le vamos a llamar borde superior, o también podemos decirle la convexidad del cerebro, porque tiene este aspecto. Más o menos en su parte central, por aquí, vamos a decir, aparece un surco. Vamos a identificarlo como este. Este surco
Se le llama surco central y antes se le llamaba el surco de Rolando y se usa para separar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Entonces así ya tenemos separados 3 lóbulos, frontal aquí, parietal y temporal. Y al lóbulo occipital simplemente lo podemos ubicar al decir que está en el polo posterior. Y lo vemos colocado sobre el cerebelo. Al cortar el cuerpo calloso que aquí aparece, y bueno, todas las estructuras, pero principalmente el cuerpo calloso es el que conecta a los 2 hemisferios cerebrales, los podemos separar y entonces ver esta superficie que es la cara medial. Parte de la cara medial no la vemos porque no se ha retirado el tallo cerebral y el cerebelo, pero podemos ver aquí parte de la cara medial del lóbulo temporal. Incluso vemos el surco lateral, que es el que separa al lóbulo frontal del lóbulo temporal. Eh, las estructuras que también alcanzamos a ver, además del cerebelo y el tallo cerebral que reconocemos, está el diencéfalo, donde aparece el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo. Vemos el fornix y la comisura anterior. Vemos el septum pellucidum que separa los 2 ventrículos laterales. Y además el cuerpo calloso que le hemos distinguido estas porciones. El pico, la rodilla, el tronco y el esplenio. Y está separado del hemisferio cerebral por medio del surco del cuerpo calloso. Entonces, en esta que es la cara medial del hemisferio cerebral, notamos nuevamente la presencia de una gran cantidad de surcos y giros. Podríamos agregar que los surcos y giros que vemos en la cara dorsolateral o en la cara medial llegan a ser diferentes en todas las personas, aunque hay algunos que son más comunes, como aquí dijimos, el surco lateral o el surco central. Pero si comparamos los surcos que hay en el hemisferio izquierdo con los del hemisferio derecho, podrían ser diferentes. Entonces, además del surco del cuerpo calloso, que es uno de los surcos más constantes en la cara medial, hay un surco que es paralelo a la curvatura del cuerpo calloso y por lo tanto al surco del cuerpo calloso. Aquí lo estamos viendo, es este surco. Sigue un recorrido más o menos paralelo a estas curvaturas, decimos. Y se le llama el surco del cíngulo. El surco del cíngulo nos ayuda a limitar este que es el giro del cíngulo. ¿Sí? Cíngulo es una palabra que significa cinturón y con ello se refiere a un fascículo que está en el interior del giro del cíngulo. ¿Sí? Entonces, este es la corteza cerebral que rodea el cuerpo calloso, se le llama giro del cíngulo. Decíamos que este es el surco lateral y por lo tanto lo que queda hacia arriba es el lóbulo frontal. Esta es la cara medial del lóbulo frontal. Todavía hasta acá se extiende el lóbulo frontal y tenemos que identificar el surco central para reconocer el límite posterior del lóbulo frontal. En esta cara, el surco central apenas se nota su origen. Este es. Entonces, este surco, que aquí principia, realiza su principal recorrido en la cara dorsolateral. ¿Sí? Aquí entonces es la extensión más larga del surco central, el cual aquí apenas se nota. Entonces, más o menos hasta este lugar es que llega todo lo que sería el lóbulo frontal, aquí sería el lóbulo parietal, que tiene un límite muy preciso
con el lóbulo occipital. Es el surco que vemos aquí. Vean que es el surco más notable en esta cara. Se le llama el surco parieto-occipital. Y entonces lo que hace es separar a estos dos lóbulos. El surco parieto-occipital tiene una colateral muy notable, muy constante, porque decíamos que hay surcos que no se llegan a identificar en todos los cerebros, y este sí. Es una colateral del surco parieto-occipital y se le conoce como el surco calcarino. La relevancia del surco calcarino es que en sus bordes, tanto el borde de abajo como el borde de arriba, alojan al área visual primaria. Bueno, esta es una vista general de la cara medial del hemisferio cerebral. Bueno, debe ser hemisferio cerebral derecho. Y aquí está equivocado. Y luego tenemos la cara basal. ¿Sí? Hablábamos que había 3 caras en los hemisferios cerebrales: dorso lateral, cara medial y la cara basal o cara inferior. La cara inferior pues es la de abajo, la que después de extraer el encéfalo simplemente lo vemos por debajo, y aquí, como se ha tenido el cuidado de haber retirado el cerebelo y el puente, entonces vemos la cara inferior de los hemisferios cerebrales o cara basal. Este es el polo frontal y aquí está el polo occipital. Los dos hemisferios están separados por la fisura interhemisférica. Sabemos que en el fondo de esta fisura se encuentra el cuerpo pelvis. Este es el surco lateral y vemos su recorrido desde la cara medial hacia la cara dorsolateral. ¿Sí? Es el surco lateral que separa al lóbulo frontal del lóbulo temporal. Esta es entonces la cara basal del lóbulo frontal, donde vemos tiene adosado el bulbo olfatorio y el tallo olfatorio, el cual se dirige hacia atrás y se bifurca en las estrías olfatorias. En este lugar identificamos el quiasma óptico y a los lados emite las centellas ópticas. Significa que atrás del quiasma óptico está el hipotálamo y además el hipotálamo se extiende lateralmente hasta las centellas ópticas. También vemos el límite posterior del hipotálamo, que es donde están los cuerpos mamilares. Atrás del surco lateral, este es el lóbulo temporal y vemos que se extiende hasta continuarse con el lóbulo occipital y prácticamente no hay un límite, no vemos un límite entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital en esta superficie. Los giros que estamos viendo en el lóbulo temporal y occipital son giros alargados, ¿sí? Y que parecen ser compartidos por los dos lóbulos. Bueno, este es entonces una vista general de la cara basal. Aunque hemos hablado de los otros 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, nos falta un lóbulo por indicar, que es el lóbulo de la ínsula. Como está cubierto por los lóbulos frontal y temporal, para verlo necesitamos usar estos instrumentos llamados separadores. Entonces, jalamos hacia arriba el lóbulo frontal y hacia abajo el lóbulo temporal y vemos cómo queda expuesta una gran región de tejido que es el lóbulo de la ínsula o ínsula. Entonces, este lugar pues tiene una superficie amplia, vean, casi podríamos compararla con el tamaño que tiene en esta cara el lóbulo occipital. Entonces, aunque se le considera de poca relevancia funcional, porque
pues tiene sitios para la integración vegetativa, para la sensibilidad vegetativa, para la sensibilidad gustatoria. Bueno, es un territorio muy amplio el que corresponde a este lugar. Bueno, ya vimos entonces algunas fotografías de cerebros reales, de las caras de cerebros reales, pero ahora entonces lo que vamos a hacer en estos dibujos es identificar los principales surcos y giros de cada uno de los lóbulos. Es decir, aunque esta configuración de surcos y giros que vemos aquí, o la que vemos aquí, o en esta otra fotografía, bueno, fueron para estos cerebros, pueden ser diferentes entre los distintos cerebros. Y entonces la morfología, la trayectoria de los surcos, el aspecto de los giros puede ser variable entre los cerebros. Por ello, entonces se trata de ajustar la morfología de un cerebro dado a este patrón general que tenemos aquí de estructura del hemisferio cerebral. Es decir, estos son los surcos y giros más constantes, son los que llegan a verse en la mayoría de los cerebros. Aunque esto significa que pues entre un 25 y 30% de los cerebros son los que tienen precisamente estos surcos. Y entonces, cuando tenemos un cerebro que no presenta estos surcos y giros, lo que se hace es tratar de ajustar su morfología a la que tenemos aquí, que vamos a estudiar. Entonces, esta es una vista de la cara dorsolateral del hemisferio cerebral izquierdo. Y estamos viendo una serie de surcos y giros. Una estructura más simple que la que teníamos en la fotografía. Porque es el patrón general de la estructura del hemisferio cerebral en su cara dorsolateral. Como decíamos, tiene un surco que se inicia en la parte inferior y anterior y que luego se extiende hacia atrás para terminar antes de, bueno, más bien después de haber pasado por la porción central del encéfalo. Se llama el surco lateral y es uno de los surcos más notables. Separa al lóbulo frontal, que está en verde aquí, del lóbulo temporal que está en este color. Luego decíamos que hay un surco que se origina más o menos de la parte central de la convexidad del cerebro. Este surco sigue una trayectoria curva hacia adelante y hacia abajo para terminar antes de alcanzar al surco lateral. Este se conoce como el surco central y separa al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Entonces ya tenemos separados estos tres lóbulos, pero ahora nos falta separar entre sí a estos tres lóbulos. El parietal está atrás del surco central, el temporal abajo del surco lateral, y al lóbulo occipital, pues simplemente lo hemos ubicado en el polo occipital. Cuando requerimos de separarlos con precisión, entonces necesitamos usar estas referencias. La primera referencia se busca en el borde inferior del hemisferio cerebral. Y este es el borde inferior. Entonces, hacia el tercio posterior, se busca una depresión. ¿Sí? Esta depresión es diferente de un surco, como los que aquí tenemos, cuya finalidad es aumentar la superficie de la corteza cerebral. Es como una marca
y en anatomía se le llama una impresión. Y en el borde inferior del hemisferio cerebral hay una impresión, conocida como muesca preoccipital. En este lugar, aproximadamente durante toda la vida, ha estado relacionado con el borde superior del peñasco del temporal, que es un borde afilado. Entonces, el peñasco del temporal deja su impresión en el borde inferior del hemisferio cerebral y a eso se le llama muesca preoccipital. Entonces, esa es la referencia que vamos a usar en este lado. En este otro lado, notamos que no hay ningún detalle sobresaliente, pero si le damos la vuelta a la cara medial, y le damos la vuelta hacia la cara medial, notamos que en la cara medial sí estaba un surco muy notable, que es el surco parieto-occipital, y vean que el surco parieto-occipital termina al momento de alcanzar la convexidad del cerebro, y entonces continúa, ya no se continúa en la cara dorsolateral. Entonces, la referencia que vamos a buscar es precisamente dónde termina el surco parieto-occipital. Aquí no se ve, pues más o menos se presume que en este lado, o se identificó que en la cara medial, aquí terminaba el surco parieto-occipital. Ya que tenemos estas dos referencias, entonces trazamos una línea recta. Bueno, aquí se ve un poco curva, porque pues, la superficie del hemisferio cerebral es curva, pero vamos a suponer que es una línea recta que va del surco parieto-occipital a la muesca preoccipital. Lo que queda por detrás es el lóbulo occipital. Medimos esa línea recta y la dividimos en dos. Ahora entonces de la parte media trazamos una línea recta hacia el extremo posterior del surco lateral y entonces queda dividido el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Sin embargo, de manera natural, estos tres lóbulos son continuos y por eso que a esta región se le llama encrucijada parieto-temporo-occipital. Con la finalidad de dividirlos con precisión, así lo tenemos. Ya que tenemos divididos en lóbulos, bueno, aquí solamente vemos los cuatro lóbulos superficiales, ya que tenemos divididos en lóbulos a este hemisferio cerebral, entonces vamos a indicar cuáles son sus principales surcos y giros. Los surcos son entonces las canaladuras. Y de todos los surcos que aquí le vemos en el lóbulo frontal, ¿sí? Pues, donde vamos a empezar a describir los principales surcos y giros, pues estos tres son los más importantes. Hay un surco que es más o menos paralelo al surco central. Está por delante del surco central y lleva un recorrido más o menos paralelo. Le conoce como el surco precentral. Y emite dos colaterales que llevan una trayectoria más o menos paralela a la convexidad del cerebro. Se les conoce como el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, el lóbulo frontal tiene el surco precentral, frontal superior y frontal inferior. Y va a dividir al lóbulo frontal en cuatro giros, cuatro regiones, que son el giro precentral, y este giro que está por delante del surco central. Y luego tenemos los giros frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. El giro frontal inferior, notamos, está separado por medio de dos surcos que son colaterales del surco lateral. El surco lateral emite sus ramas llamadas horizontal y vertical y dividen al giro frontal inferior en tres porciones.
La porción orbitaria está aquí, la porción triangular y la porción opercular. Y entonces, ese es los principales surcos y giros del lóbulo frontal. Vamos a pasar con el lóbulo parietal. Disculpe, doctor, ¿podría repetir los nombres de los giros, por favor? Sí, está el giro precentral. Este es el giro frontal superior, el giro frontal medio y es el giro frontal inferior. El giro frontal inferior es el que está dividido en porciones orbitaria, triangular y opercular. ¿Sí? Entonces, la idea es que pues esta es una morfología más compleja que la del dibujo, pero con la finalidad de identificar sus regiones, se tiene que hacer un ajuste del aspecto que tenemos aquí con el del dibujo. Así entonces, si este es el surco central, pues este es el giro precentral, y aquí tendríamos el giro frontal superior, el giro frontal medio, este es el giro frontal inferior, incluso vemos que son notables la rama horizontal y la rama vertical del surco lateral, separando entonces las porciones orbitaria, triangular y opercular. Continuamos entonces con el lóbulo parietal. Y vamos a describir que tiene un surco más o menos paralelo al surco central y se le llama el surco poscentral. Y emite una colateral que es más o menos paralela a la convexidad del cerebro. Su colateral está emitiendo de manera perpendicular, pero su trayecto es más o menos paralelo a la convexidad del cerebro. Entonces, estos dos surcos separan en 3 giros al lóbulo parietal. El giro poscentral es el que está atrás del surco central. Y luego, estos giros, ya que son un poco aplanados, vamos a ver si tienen ese aspecto aplanado. Bueno, pues más o menos son esta región de aquí. En vez de llamarles giros, se les acostumbra a llamar lobulillos. ¿Sí? Este es el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Aquí notamos todavía estas regiones forman parte del lóbulo parietal, pero las vamos a describir aquí con el lóbulo temporal. Bueno, pues el lóbulo temporal es el que está abajo del surco lateral y tiene 2 surcos que son más o menos paralelos al surco lateral. Se les llama el surco temporal superior y el surco temporal inferior, aunque a veces llega a ser llamado el surco temporal medio, nosotros vamos a llamarle el surco temporal inferior. Y separa en 3 giros al lóbulo temporal. Los giros se llaman giro temporal superior, giro temporal medio y el giro temporal inferior. Y entonces es una nomenclatura más o menos intuitiva, surcos temporal superior e inferior y los giros temporales superior, medio e inferior. Pero vemos que en la región de la encrucijada parieto-temporo-occipital existen 2 giros muy importantes extras. Uno de estos giros rodea el extremo posterior del surco temporal superior y el otro rodea el extremo posterior del surco lateral. En forma como de un codo o de una C,
y se les llama el giro angular al que tenemos aquí, y el otro es el giro supramarginal. Entonces, estos son giros compartidos por estos tres lóbulos. En el caso del lóbulo occipital, aunque tiene una gran cantidad de surcos y giros, los veamos, y vean cómo hay muchos surcos y giros en el lóbulo occipital, no se considera que alguno de ellos sea de importancia anatómica. Entonces simplemente les llamamos surcos y giros occipitales. Y la razón por la cual no tienen relevancia anatómica es que, al ser muy variables y no tener una función muy relevante, pues se considera que pues no deben ser este, reconocidos de manera individual. Y bueno, pues tomando en cuenta que el lóbulo occipital se dedica completamente a la función visual, entonces quiere decir que todas las divisiones que tenga aquí, pues no tienen relación con la función del lóbulo. Entonces simplemente les llamamos surcos y giros occipitales. Bueno, esto es entonces en la cara dorsolateral. Vamos a hablar de los principales surcos y giros de la cara medial. Entonces se trata del mismo hemisferio cerebral izquierdo, pero ahora le hemos dado la vuelta para ver su cara medial. Como referencia tenemos que este es el cuerpo calloso donde está el pico, rodilla, tronco y el esplenio. La comisura anterior, el septum pellucidum, y este es el diencéfalo donde destaca el tálamo con la adherencia intertalámica, el surco hipotalámico y por lo tanto esto es el hipotálamo. Quiere decir que estas regiones no forman parte de la corteza cerebral, solamente lo que está en color. Entonces, en el lóbulo frontal lo identificamos por estar arriba del surco lateral y por delante del surco central, que apenas aquí se ve cómo está iniciando, después de haber iniciado, alcanza la convexidad del cerebro y realiza su principal recorrido en este lugar. Entonces, este es el surco central y aquí está el lóbulo. Atrás del surco central, este es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal llega hasta donde está el surco parietoccipital que vemos se origina de la región retroesplenial, ¿sí? La región que está por detrás del esplenio del cuerpo calloso. El surco parietoccipital emite su colateral más importante, que es el surco calcarino, que dijimos sirve para ubicar al área visual primaria. El lóbulo occipital y el lóbulo temporal son continuos, vistos por la cara basal o por la cara medial, ya que tienen giros longitudinales que los comparten. Entonces, la división aquí es arbitraria y consiste en trazar una línea desde la muesca preoccipital hasta la región retroesplenial. Veamos por lóbulo sus principales surcos y giros. En el lóbulo frontal vemos el surco que es paralelo a la curvatura del cuerpo calloso. Se le conoce como el surco del cíngulo. El surco del cíngulo viene realizando aquí su curvatura en el lóbulo frontal y luego emite una colateral por delante del surco central. Se le llama el surco paracentral. Y luego continúa
en el lóbulo parietal y vemos aquí cómo está terminando en el propio lóbulo parietal, emitiendo antes una colateral llamada el surco marginal. Entonces, el surco del cíngulo fue común al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. Los giros que limita el surco del cíngulo incluyen el giro del cíngulo, que es la corteza localizada entre el cuerpo calloso y el surco del cíngulo. Entonces, este es el giro del cíngulo, y recorre el lóbulo frontal primero y luego se continúa en el lóbulo parietal, terminando aquí en la región retroesplenial, para hacerse continuo con esta parte del lóbulo temporal. Por fuera del surco del cíngulo, este se conoce como el giro frontal medial, que en la cara dorsolateral se continúa con esta región. Vean cómo es la región más cercana a la convexidad del cerebro, entonces cuando le damos la vuelta, corresponde a esta superficie. Quiere decir que esta es la cara medial del giro frontal superior, pero también se le puede llamar el giro frontal medial, el cual termina a nivel del surco paracentral. Atrás del surco paracentral, esta región se llama el lobulillo paracentral, pero el lobulillo paracentral se continúa con el lóbulo parietal, ya que vemos que está dividido solo parcialmente por el surco central. Aquí entonces vemos que todo esto es el lobulillo paracentral. Entonces el lobulillo paracentral y el giro del cíngulo son compartidos entre los dos lóbulos, frontal y parietal. Por debajo del cuerpo calloso tenemos dos regiones pequeñas, dos giros pequeños, conocidos como las áreas septales. Esta región es llamada áreas septales y es la cara medial del lóbulo frontal por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. Bueno, eso es todo para el lóbulo frontal, y en el lóbulo parietal, pues ya indicamos que contiene la parte posterior del lobulillo paracentral, la parte posterior del giro del cíngulo, y a esta región limitada por el surco del cíngulo, el surco marginal, la convexidad del cerebro y el surco parieto-occipital, pues se le llama el lobulillo cuadrilátero. Estos son sus cuatro lados: surco del cíngulo, surco marginal, convexidad del cerebro y el surco parieto-occipital. Sí, es el lobulillo cuadrilátero. A veces también se le llama el lobulillo precúneo, porque se continúa, bueno, más bien porque está antes de este lobulillo, que tiene forma como de una cuña y que ya pertenece al lóbulo occipital. Y este es entonces el lobulillo cuneiforme. Está limitado por el surco parieto-occipital, el surco calcarino y la convexidad del cerebro. Llegamos aquí al lóbulo temporal, por debajo del surco lateral, y llegando hasta lo que es el borde medial del hemisferio cerebral. Aquí se ve como cortado, pero corresponde al lugar donde identificamos al surco del hipocampo, donde va a aparecer una pequeña región llamada el hipocampo, sí, que es la que hemos asociado a la memoria reciente. En esta cara identificamos
dos surcos que recorren el lóbulo temporal y occipital. Entonces, aunque tienen una nomenclatura variable, la que vamos a usar es llamarle a este el surco occipito temporal, a veces también llamado surco temporal inferior, pero vamos a decirle el surco occipito temporal, y este se le llama el surco colateral. Estos dos surcos separan a 3 giros del lóbulo temporal que se continúan con el lóbulo occipital. El que aparece aquí es el mismo que habíamos visto en la cara medial, es decir, aquí. Este es el giro temporal inferior. Y aquí lo seguimos viendo, el giro temporal inferior. Y bueno, pues este es llamado el lobulillo fusiforme. Y bueno, notamos que se continúa hacia atrás con el lóbulo occipital. Y luego aquí está el giro parahipocampal. El giro parahipocampal se caracteriza por presentar una curvatura en la parte anterior, una curvatura notable llamada uncus. Uncus, que significa gancho, ¿sí? Por el aspecto que voy a regresar un poco, para mostrar que esta es la región del uncus del lóbulo temporal. Está en el giro parahipocampal, el cual está limitado lateralmente por el surco, y aquí estamos identificando el surco colateral. Este sería el lobulillo fusiforme, y aquí está el giro temporal inferior. Y bien, pues esos son los surcos y giros por la cara medial. Bueno, en una fotografía, entonces se muestra cómo se trata de ajustar la morfología de este cerebro al patrón que hemos descrito. Entonces reconocemos aquí el surco lateral y el surco central aquí se está identificando. Entonces vean, por delante está el giro precentral y atrás el giro cocentral. El resto de la superficie del lóbulo frontal incluye los giros frontal superior, el frontal medio y el frontal inferior, que es el que está separado por las ramas horizontal y vertical del surco lateral. Una porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular. En el lóbulo temporal, los surcos que tiene son el surco temporal superior y el surco temporal inferior, separan a los giros temporal superior, medio e inferior. Bueno, aquí está la región de los lobulillos parietales superior e inferior separados por el surco intraparietal. Y bueno, pues esta sería la región de la encrucijada parieto-temporo-occipital. En el lóbulo occipital no se describen surcos y giros de importancia. En la cara medial estamos viendo mejor los surcos y giros del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. También un poco del lóbulo occipital, aunque del lóbulo temporal pues, nos sirve mucho el que se haya identificado aquí el giro parahipocampal. Bueno, algo que vamos a agregar con respecto al giro parahipocampal es que en su parte posterior, en la parte que se continúa con el lóbulo occipital, esa región se llama el lobulillo lingual. Es lo que aquí nos está indicando, o giro lingual. El
O sea, adelante se llama giro parahipocampal y atrás el giro lingual. Aquí se ha identificado el surco parieto-occipital y entonces se está limitando a la cuña o lobulillo cuneiforme y este sería el surco calcarino. Vemos como el giro del cíngulo está limitado por el surco del cíngulo discontinuo entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. A la cara medial del giro frontal superior se puede llamar también giro frontal medial, y luego está el lobulillo paracentral limitado por el surco paracentral y dividido por el surco central en una porción para el lóbulo frontal y otra para el lóbulo parietal. Aquí vemos muy cercano el surco marginal del surco central. Para ver mejor los surcos y giros del lóbulo temporal y occipital, es mejor apreciarlos desde la cara basal. Entonces, pues tenemos aquí los surcos occipito temporal y el surco colateral. Son dos surcos longitudinales que recorren el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Aquí está el polo frontal y este es el polo occipital para orientarnos. Bien, los giros orbitarios se refiere a la cara medial, más bien a la cara basal del hemisferio cerebral, en el lóbulo frontal. Es la cara basal del lóbulo frontal. Medialmente al surco colateral está en la parte de adelante el giro parahipocampal y en la parte posterior el giro lingual. Aquí se está marcando el uncus que corresponde a la curvatura que tiene el giro parahipocampal y también recordemos que el uncus es el punto de referencia para encontrar subcorticalmente al núcleo amitralino. Entre el surco colateral y el surco occipito temporal está localizado, nosotros habíamos dicho, el lobulillo fusiforme, que también se conoce como el giro occipito temporal medial. Y lateralmente al surco occipito temporal está el que nosotros le llamamos giro frontal inferior, pero que también se le conoce como el giro occipito temporal lateral. Bueno, eso es en cuanto a la morfología de los hemisferios cerebrales. Para poder reconocer la importancia de la morfología de los hemisferios cerebrales, debemos de correlacionarlo con las funciones que en esos lugares se llevan a cabo. Y eso es entonces algo que vamos a realizar un poco más adelante. Antes de continuar con la descripción de las funciones de los hemisferios cerebrales, vamos a indicar la localización del hipocampo, que es una región pequeña en la cara medial del lóbulo temporal. Es decir, es el lóbulo temporal, está el surco lateral que lo está separando del lóbulo frontal, y entonces en el borde medial está una región muy pequeña que es el hipocampo. En este borde medial es donde se va a identificar al hipocampo. La razón por la cual no se nota claramente el hipocampo es que durante su desarrollo, bueno, pues la corteza cerebral crece generando los giros que tienen una convexidad en la superficie. Pero en la región del hipocampo aparece un surco, que es el surco del hipocampo,
que provoca que esta región de corteza cerebral tenga una convexidad hacia adentro. Y para orientarnos entonces, tenemos que este es el lóbulo temporal durante el desarrollo. Fíjense, aquí está indicado, este es el giro parahipocampal que hemos visto es el más medial de los giros del lóbulo temporal. Sigue una región llamada subiculum, una región de transición llamada subículo, que muchas veces se llega a considerar como parte del giro parahipocampal. Y luego ya tenemos lo que es la formación hipocámpica, o sea, el hipocampo, formado por el cuerno de Amón y el giro dental. Así se les llama a estas regiones del hipocampo. Cuando está desarrollándose, entonces aparece el surco del hipocampo que provoca que esta corteza cerebral crezca hacia adentro y por eso en la superficie va a quedar muy poco expuesto. Aquí vemos cómo esto es el giro parahipocampal, que no está marcado su límite, pero lo que recordemos es el surco colateral, y viene aquí el giro parahipocampal hasta el límite que ya no alcanzábamos a ver, que es el surco del hipocampo. En el interior vean cómo sigue creciendo el cuerno de Amón y el giro dental. En el desarrollo a término, pues notamos que el hipocampo es una región que ha crecido mucho, pero al interior, haciendo una prominencia en esto que es una cavidad. Esta cavidad es el cuerno temporal del ventrículo. Mientras que en la superficie medial del hemisferio cerebral, lo que se ve es el giro parahipocampal. Está separado del hipocampo por el surco del hipocampo. La corteza cerebral del hipocampo generó lo que podríamos llamarle un núcleo, porque pues, no está en la superficie, es una región gris, de esta manera, en el borde medial del hipocampo, conocida como el giro dentado, y luego esta región de corteza que forma el piso del cuerno temporal del ventrículo, que se llama cuerno de Amón. ¿Sí? Y es la forma que tiene en el corte coronal. Todos estos son cortes coronales. Cuerno de Amón, porque, bueno, pues Amón es una deidad egipcia, es una persona que tiene cabeza de carnero, y este sería entonces el cuerno del carnero, y por eso se llama el cuerno de Amón. Se le llama hipocampo porque esta región, junto con esta, si seguimos esta curvatura, parece ser un caballito de mar, y entonces lleva el nombre del hipocampo, pero el término hipocampo incluye además el subículo y el giro parahipocampal. Como se ve aquí en este corte coronal del hemisferio cerebral. ¿Sí? Aquí entonces notarán que, bueno, pues en imaginación sí parece un caballito de mar, y de este lado también es como un caballito de mar. Vean cómo la región del hipocampo está formando el piso de esta cavidad que es el cuerno temporal del ventrículo lateral. Recordarán que en el techo del cuerno temporal está la cola del núcleo caudado y, bueno, pues apenas se alcanza a notar, se ve la cola del núcleo caudado. Entonces, incluye el giro dentado, el cuerno de Amón, y este es el surco del hipocampo que separa la formación hipocámpica del giro parahipocampal. ¿Sí? Entonces, este es el giro parahipocampal, se extiende desde el surco del hipocampo hasta el surco colateral. Y bueno, pues entonces el hipocampo
haciendo un corte coronal aquí del lado izquierdo, en este más bien es el lado derecho. Vemos que está el surco del hipocampo, que lo separa del subículo, y entonces está aquí en la superficie el giro dentado, y luego la región que tiene la forma del cuerno de carnero es separada en las regiones CA1, CA2 y CA3. Están en el piso del cuerno temporal del ventrículo lateral, separados por una franja de sustancia blanca conocida como el alveus. Bueno, es entonces esa pequeña región, esta pequeña región es donde se almacena la memoria. Y entonces ahora sí vamos a hablar acerca de las áreas funcionales de la corteza cerebral. Bueno, investigar las funciones de la corteza cerebral pues es algo que ha resultado muy complejo porque pues el cerebro es inaccesible desde el exterior sin pues, dañar su estructura si queremos analizarlo directamente. Entonces, se ha ido reconociendo la función de áreas del cerebro desde hace mucho tiempo, pero por medio del estudio y correlación anatomopatológica. Y entre las áreas cuyas funciones se identificaron inicialmente, tenemos lo que nos representan aquí estas ilustraciones. Es el cráneo de una persona llamada Phineas Gage, quien sufrió esta lesión. Su cráneo fue atravesado por una barra de hierro que entró por debajo del pómulo, le atravesó la órbita del lado izquierdo, destruyendo el ojo izquierdo y bueno, empujándolo hacia adelante. El ojo le quedó colgando un rato antes de caerse. Y luego saliendo aquí por la parte superior, dejando un hueco grande. Bueno, pues esta es una barra de hierro con la que Phineas Gage acostumbraba empacar cargas de dinamita para la remoción de rocas durante la construcción del ferrocarril en los Estados Unidos. En una ocasión, accidentalmente detonó las cargas de dinamita y la barra le fue lanzada de esta manera. Le atravesó la cabeza, cayó desmayado, sus compañeros pensaron que estaba muerto, pero poco después comenzó a tener crisis convulsivas, de las cuales se recuperó, y pues por su propia voluntad se pudo sentar y pedir ayuda. Pues lo llevaron al pueblo más cercano, pues lo cual fue un poco difícil porque pues estaban construyendo el ferrocarril y pues estaba un poco incomunicada la zona. Llegaron al consultorio de John Martin Harlow y aquí pues encontraron que se había ido a comer. Pues lo tuvieron que esperar y él, Phineas Gage, parecía bastante tranquilo para el tipo de lesión que tenía. Pues llegó el doctor y Phineas Gage le dijo, doctor, creo que ahora le tengo un poco de trabajo.
Y pues sí, tenía esta lesión tan grave que él lo limpió lo mejor posible y esperó a que se muriera. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, no se murió, se recuperó. Cuando lo vieron completamente recuperado, era una persona que había cambiado completamente su personalidad de ser alguien muy trabajador, muy responsable, amigable, respetuoso, a ser alguien este, berrinchudo, que se comportaba como un niño caprichoso, que no respetaba los valores morales y sociales, alguien irresponsable. Y bueno, pues entonces John Martin Harlow propuso que probablemente aquí en la región de la frente estarían áreas relacionadas con los valores morales y sociales y la forma de razonar que tenemos. Y bueno, pues es algo que persiste hasta nuestros días. Bueno, pues el cráneo de Phineas Gage está en el Museo de Historia de la Medicina, que está en la Universidad de Harvard, por si alguna vez tienen la oportunidad de verlo. En este otro lado, se muestra también cómo se pudo identificar el área para expresarnos verbalmente. Esto ocurrió cuando una persona común de mediana edad fue llevado por sus parientes a un hospital psiquiátrico porque dijeron que se había vuelto loco, ya que lo único que decía era tan. ¿Cómo te sientes tan? ¿Cómo te llamas tan? ¿Qué quieres comer tan? Para todo decía tan. Y pues entonces sus parientes pensaron que algo le pasaba y los llevaron a ese hospital psiquiátrico donde el entonces joven médico Paul Pierre Broca estaba haciendo su servicio social. Él lo pudo tratar muy de cerca y se dio cuenta que no estaba loco y que al contrario era una persona bastante inteligente y que le ayudaba mucho en las actividades en ese hospital psiquiátrico donde pues, realizó sus servicios. Bueno, pues se despidieron y Paul Pierre Broca se mantuvo al pendiente de la salud de, de Tan. Pasaron 2 años y un día le avisaron a Broca que Tan murió. Él mismo fue a realizar la autopsia y al sacar su cerebro se dio cuenta que en una región del lóbulo frontal tenía un tumor. Él lo describió como un tumor del tamaño de un huevo de gallina en la región frontal. Y entonces dijo que el tumor, al comprimir esa región, le impedía hablar correctamente y por lo tanto la designó como el área para la expresión del lenguaje. Actualmente también se le conoce como el área de Broca y que solamente se localiza en el hemisferio dominante. Bueno, para continuar describiendo las regiones cerebrales, tenemos el estudio morfológico no funcional del anatomista Corbinian Brodmann. Entonces, él se puso a estudiar porciones de la corteza cerebral desde el punto de vista microscópico, describiendo su citoarquitectura. Y encontró entonces que había porciones de la corteza cerebral que tenían una microscopía distinta. Y así fue entonces que
al ir estudiando porciones del hemisferio cerebral, llegó a identificar 52 áreas diferentes, conocidas actualmente como las áreas de Brodmann. Y aunque este fue un estudio microscópico, es decir, un estudio morfológico, con el tiempo ha estado haciendo una correlación entre las funciones de esas áreas y, bueno, pues su morfología. Entonces, tiene una aplicación funcional el haber identificado las áreas de Brodmann. Aquí nosotros estudiaremos algunas de las más importantes. Ahora tenemos aquí abajo la fotografía de Wilder Penfield, un neurocirujano canadiense que más o menos desde los años 50 realizaba cirugías con anestesia local, es decir, el paciente se mantenía despierto con el cerebro expuesto, ya que únicamente se usaba anestesia local. Bueno, pues durante la fase de inducción se usaban algunos anestésicos generales, pero que no tenían un efecto muy notable, y luego simplemente bloqueando la piel cabelluda y las meninges con anestesia local, lograba exponer regiones del cerebro en las cuales se estimulaba con un electrodo. Entonces, directamente estimulando la corteza cerebral, podía obtener respuestas, podía obtener sensaciones, podía obtener pensamientos, por ejemplo. Y entonces, estos estudios realizados por Penfield ayudaron bastante a asociar las partes del cerebro con determinadas funciones. Por ejemplo, si estimulaba el lóbulo frontal, podría presentarse movimiento de la mano contralateral, por ejemplo. O si estimulaba el lóbulo parietal, el paciente decía que sentía algo en la mano contralateral. Bueno, la llegada de los métodos de neuroimagen por resonancia magnética ha permitido hacer avances considerables en las funciones del cerebro. Entonces, a través de estas imágenes de resonancia magnética funcional, se puede detectar el aumento de la oxigenación del tejido al aumentar la actividad cerebral. Es decir, en el cerebro, si nos proponemos una tarea, si el cerebro realiza una tarea, esas regiones trabajan más y por lo tanto deben tener mayor perfusión cerebral, y esto aumenta su oxigenación, y esto es lo que detecta el estudio de imagen por resonancia magnética funcional, por sus siglas en inglés, aquí está. Y en el equipo de resonancia magnética funcional, esos cambios en la oxigenación se ven o son mostrados como cambios en el color, o lo que se llama un pseudocolor, ¿sí? Ya que es aplicado por la computadora para distinguir diferentes niveles de oxigenación del cerebro. Y entonces aquí se está mostrando que en la región occipital está ocurriendo un aumento de la actividad, probablemente asociado con la aplicación de un estímulo visual. Y pues las regiones cerebrales pueden tener zonas donde se ve ese aumento, y pues se está mostrando aquí que las regiones rojas son las más oxigenadas y las regiones amarillas
llegan a ser un poco menos oxigenadas. Y en las otras no se muestra color cuando pues se ha solicitado a la computadora que no marque color debajo de cierto umbral. Y entonces estas que aparecen son áreas relacionadas cuando el paciente se le solicitó oír un mensaje oral y responder a él. La ventaja de los métodos de imagen por resonancia magnética funcional es que no son invasivos y pues, son bastante precisos. Nosotros a continuación vamos a ver las principales áreas funcionales de la corteza cerebral, pero antes nos vamos a tomar un descanso de unos 15 minutos. ¿Sí? Entonces nos vemos en 15 minutos. Sí, doctor, Sí, gracias. doctor. ¿Sí?